juntas en PDF. En la última clase, clase número 4, donde está la tutoría sincrónica, van a encontrar, ahí ustedes van a encontrar la posibilidad de exportar la clase en PDF, ¿sí? Las clases todas juntas en PDF. Y bueno, vamos a hacerlo de esa manera, cosa que ustedes vayan guardando sin necesidad de entrar al aula siempre para poder ver las clases, ¿sí? Por supuesto que hay materiales y recursos también que todo eso se puede extraer, exportar, así que, bueno. Este módulo, conjuntamente con todos los demás módulos, por supuesto que va a tener como objetivo que ustedes, miren porque me parece que me equivoqué de presentación, sí, me equivoqué. Empezamos mal. Agarré la primera presentación, perdón, ya estoy con ustedes. Bueno, les decía que este módulo, como todos los demás módulos, tiene como objetivo, digamos, que ustedes empiecen a ustedes, nosotros como docentes, a desarrollar ciertas competencias de educación digital para después trasladarla a nuestros estudiantes, pero trasladarlas desde lo que nosotros sabemos, pero también que ellos puedan en el hacer y en el saber hacer, puedan ser productores, ¿no es cierto?, productores de contenidos educativos. Para nosotros es muy valioso que los estudiantes realmente se conviertan en productores. De hecho, cuando abordemos nuevamente, porque creo que ya lo hicimos, esto de las competencias de educación digital en los estudiantes, justamente una de las competencias es la creatividad, es la innovación, es el uso autónomo de las TIC, ¿no es cierto? Es decir, que ellos también puedan ser productores de contenido, productores de materiales educativos interactivos y que a partir de ahí puedan alcanzar ciertos aprendizajes. Lo que se logra de esa manera es muy valioso porque lo que aprenden haciendo los estudiantes es algo que lo aprenden desde la comprensión realmente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros todo lo que trabajemos acá en la diplomatura lo hacemos justamente para que ustedes lo experimenten, pero que también se posicionen ustedes como las experiencias que pueden llegar a tener sus alumnos, ¿sí? Trabajar un contenido de una manera tradicional nunca va a ser tal si nosotros nunca se va a aprender desde la comprensión al lado de lo que es trabajar un contenido desde la producción, desde la sistematización, desde la creatividad, desde poder experimentar la producción de un producto final, ¿no es cierto? Que en este caso puede ser un material educativo, un material interactivo, ¿no es cierto? Digital. Ese es el objetivo de esta diplomatura, por eso todas las actividades van a buscar que ustedes se posicionen desde ese lugar, que realmente experimenten, ¿sí? Lo que les quiero decir también con esto es que no van a aprender a usar las herramientas si no las usan. Entonces, por ahí, por más que trabajen en grupo, traten ustedes de experimentar, o sea, no lo hagan solamente para presentar el trabajo, sino realmente para experimentar y así empezar a desarrollar competencias, ¿sí? Siempre nosotros, los que somos referentes TIC o los que trabajamos permanentemente en esto, decimos que se aprende tocando, no hay otra posibilidad, así que háganlo desde ese lugar y que les sume a ustedes como experiencia y que se lleven de acá herramientas, ¿sí? Para mejorar, por supuesto, las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Bien, módulo 3, el docente como productor y curador de contenidos educativos digitales, ¿sí? El docente como productor y curador de contenidos educativos digitales. Vimos en el módulo anterior algunas de las competencias digitales que debía poder desarrollar un docente, ¿no es cierto?, para justamente ser creador, ser productor de contenido.
que es lo que les venía diciendo, que es lo que queremos que logren ustedes y que esto también los trasladen a los estudiantes. Hay muchas metodologías que nos llevan a pensar en esta posibilidad, ¿no es cierto?, en trabajar esto con los estudiantes, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas. El ABP es una de las principales metodologías que nosotros podemos valernos para que los estudiantes puedan ser creadores de contenido y que ese contenido no sea solamente un producto final que presentar, sino que en el proceso se pueda aprender muchas cosas. Y en este módulo justamente algo que queremos que ustedes aprendan y que después eso lo trasladan a los estudiantes es esta etapa de curador de contenido. Tenemos que saber curar los contenidos para después poder producir contenidos nuevos a partir de lo que ya existe. ¿Se entiende? Entonces, vamos a partir de esta idea de curador de contenidos, ¿sí? Vamos a centrarnos en eso para después poder ser realmente creadores de contenido. Y acá aparece esto que siempre, hace muchísimo tiempo, lo vemos como una competencia digital. Es por supuesto la esencia de lo que es las tecnologías de la información y la comunicación, que tiene que ver con una competencia vinculada a búsqueda, selección, análisis, valoración, sistematización de la información en Internet. ¿Sí? Vieron que siempre decimos, bueno, vamos a enseñarle a los chicos a buscar en Internet. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué le tenemos que enseñar para que realmente puedan ser curadores de contenido y que a partir de ahí tengan la capacidad y puedan estipular criterios de selección de contenido, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este módulo, ¿sí? ¿En que siguen pidiendo? Bueno, entonces, el objetivo del módulo es construir el perfil de un productor de contenido digital como una figura que integra los conocimientos de todas las áreas implicadas, ¿sí? Entre arte y contenido, es decir, arte por el producto nuevo, por la innovación, por lo que es una producción propia, ¿no es cierto?, de algo nuevo que nosotros creamos. Disculpen que tomo la botella porque me parece más práctico. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué es la curación de contenidos? Fíjense, esta idea de curación de contenidos, el término de curación de contenido, bueno, curación ustedes lo habrán visto en el ámbito de lo que es la cultura, el arte, ¿no es cierto?, pero también proviene de lo que es el ámbito empresarial, de lo que es el marketing, del community manager, que lo que hace es hacer una previa selección y análisis acerca de lo que quiere comunicar, ¿sí? Una selección, análisis, un filtrado acerca de lo que pretende comunicar y que lo comunica a través, por supuesto, de las redes sociales, a través de Internet, ¿sí? En realidad. Bien. Y las redes sociales como un ámbito para la comunicación. Bueno, entonces, la curación de contenidos es una técnica que consiste en realizar, fíjense, búsqueda, que es lo que vamos después a enseñar bueno, cómo buscar información. Y no solo cómo buscar, sino recopilarla, filtrarla, porque ustedes imagínense, ustedes saben perfectamente la cantidad de información que existe en Internet y en uno de los principales buscadores que tenemos, que es Google. Todo le preguntamos a Google y tenemos ahí una sobredosis de información, ¿no es cierto? Y que muchas veces se nos complica para seleccionar información que realmente nos sirva para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, para esto es la curación, ¿sí? Entonces, la curación de contenido es una técnica que consiste en la búsqueda, recopilación, filtración y selección de la información más relevante, ¿sí?, que encontramos en ¿dónde? En Internet.
en los blogs, redes sociales, en las páginas, en las diferentes webs, ¿no es cierto?, para utilizarlo más adelante en nuestras producciones, ¿sí? Entonces, antes de ser productores, tenemos que aprender a ser curadores, ¿sí? Eso es un término que tenemos que aprender y que tenemos que desarrollar esa competencia de curar contenido y que los estudiantes tienen que aprender a curar contenido, ¿sí? Bien. Hay 5 pasos que vamos a ir haciendo para curar contenidos. Y que esto, cuando los leamos, porque les vuelvo a decir, esto está aplicado a más que nada al marketing, ¿sí? Pero cuando nosotros siempre lo adaptamos, por supuesto, al ámbito educativo, vayan pensando en el proceso que ustedes hacen a la hora de poder producir cualquier tipo de material educativo, ¿sí? No solo material educativo digital interactivo, sino cualquier tipo de material educativo, piensen ustedes, o didáctico, ¿no es cierto? Piensen ustedes esos pasos que van haciendo, ¿sí? Si bien acá nosotros vamos a ver, vamos a revisar cómo curar contenidos de la información que tenemos en Internet, nosotros siempre hacemos este proceso de selección de información, así sean en soportes en papel, ¿no es cierto? Así sean en bibliografías, en manuales, en lo que sea. Pero pensemos en estos 5 pasos, y estos 5 pasos nos van a llevar a tener un contenido realmente curado, ¿sí? Identificar necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que identificar? Las necesidades de la audiencia, es decir, las necesidades de los destinatarios. Es decir, si los estudiantes, si nuestro grupo de estudiantes está necesitando leer más, analizar más, interactuar más, o está necesitando estar un poco más motivado, o está necesitando tal vez hacer relaciones, comparaciones, o revisar algo que ya se vio, o realmente comprender algún tipo de contenido. Entonces, lo primero que tenemos que pensar a la hora de seleccionar información de Internet y para a partir de ahí pensar en la propuesta, es decir, pensar en la producción del contenido que vamos a hacer, es identificar las necesidades de nuestro grupo, es decir, las necesidades que ellos están teniendo. El proceso de adquisición de la información debe responder a una estrategia y a objetivos de aprendizaje formulados previamente, ¿sí? Siempre que nosotros pensemos en utilizar cualquier tipo de estrategia de integración de TIC, lo primero que tenemos que hacer es pensar en los objetivos de aprendizaje, es decir, qué queremos que nuestros estudiantes aprendan, qué competencias, qué capacidades queremos que desarrollen, qué competencias, si queremos que desarrollen la capacidad de trabajo con otros, del pensamiento crítico, de la resolución de problemas, del compromiso y responsabilidad, es decir, qué capacidades queremos que desarrollen, qué competencias digitales queremos que desarrollen, o competencias de educación digital queremos que desarrollen, ¿no es cierto? Ese es nuestro objetivo de aprendizaje, ese conjunto de saberes que integra es el saber hacer y el saber estar con otros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que identificar esa necesidad primero que nada y trasladarlo a objetivos de aprendizaje. Y luego ver en todas las herramientas que tenemos y todas las posibilidades de creación de contenido que tenemos, cuál se ajusta más o cuál nos va a facilitar más para justamente poder hacer nuestro contenido nuevo, crear nuestro contenido digital interactivo, ¿sí? Es decir, primero los objetivos, porque ¿qué es lo que sucede? El camino al revés. Habitualmente lo que sucede es que los docentes vemos, conocemos una estrategia, no se le puede pasar a ustedes acá en la diplomatura, ahí aprendí a utilizar tal herramienta, entonces
trato de forzar el uso de esa herramienta con uno u otro contenido y no me centro en realmente lo que los estudiantes pueden llegar a aprender a partir de eso, ¿sí? Por ahí puede obstaculizar, por ahí puede diluir realmente la importancia que tiene el aprendizaje de el desarrollo de ciertas capacidades o el aprendizaje de cierto contenido, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que tenemos que evaluar en primer lugar. Siempre centrarnos en el objetivo de aprendizaje que queremos que los estudiantes aprendan y después ver cuáles son las herramientas que me van a facilitar esto, que me van a dar más oportunidades, que me van a incluso permitir desarrollar más competencias, más capacidades y alcanzar otras competencias, por ejemplo, de educación digital, ¿sí? Entonces, responder, por supuesto, a objetivos de aprendizaje formulados con anterioridad. Se deben identificar con precisión las necesidades de la audiencia, nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Si necesitan pensar, porque tal vez siempre leen, pero esto no les permite, no le produce ningún conflicto y por lo cual no pueden pensar, entonces lo que yo pueda llegar a crear y la selección de contenido que pueda llegar a hacer de internet tiene que ser de despertar tal interés para que los estudiantes empiecen a pensar, si necesitan leer, si necesitan desarrollar más lo que es la escritura, si necesitan hacer relaciones, comparaciones, analizar, es decir, todos estos procesos que son cognitivos o procedimentales, ¿no es cierto?, que permiten justamente desarrollar capacidades de aprendizaje, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende este primer paso? Bien. Sí, profe. Quería hacer una pregunta nada más respecto de la clase. ¿Se está grabando, profe, para después subirlo? Está grabando Lili. Lili está grabando porque ahora, no sé si ustedes saben que Meet ya no nos permite grabar, entonces Ah, utilizamos otras estrategias, por eso no le aparece ahí el grabando, bueno, está. Gracias, porque profe. utilizamos otra estrategia para grabar porque Meet ya no nos quiere cobrar y no le vamos a pagar. Bueno, está, profe, gracias. Bueno, seguimos. Paso 2. Adquirir el contenido, ¿sí? Entonces, primero identificamos las necesidades de nuestros estudiantes y después vamos a internet a buscar el contenido. Recuerden que ahora estamos hablando de curar contenido de internet, porque la curación de contenido se puede hacer a partir de diferentes soportes, pero estamos hablando de internet. Y de uno de los motores de búsqueda, que por supuesto, los motores de búsqueda en general, todos son software que lo que hacen es identificar información con palabras claves que nosotros carguemos, ¿no es cierto? Eso, cualquier tipo de buscador, ¿no es cierto?, nos va a hacer eso, pero bueno, el que más utilizamos nosotros es Google. Entonces, por eso hablamos acá de Google. Entonces, el paso 2 es adquirir el contenido. Bueno, adquiero el contenido. Para adquirir el contenido hay ciertas estrategias que tenemos que implementar que ahora la vamos a ver, que tiene que ver con esto de desarrollar competencias de búsqueda y selección de información. Primero de búsqueda, después de selección de información. El curador de contenido debe estar en capacidad de identificar la información en Internet y las redes sociales que sea valiosa. Para eso tenemos que saber ciertas cuestiones. Pero, ¿cuál es la información que es valiosa? Y cuál es la información en la que le tenemos que dudar. ¿Sí? Decir, no, esta tal vez no. Bueno, voy directamente a tal o cual información que son fuentes confiables, por ejemplo. ¿Sí? Para la audiencia y que esté alineada con la estrategia de enseñanza, ¿sí? Entonces ahí hay dos cuestiones. Adquirir el contenido implica, tenemos que tener la capacidad de identificar cuál es la información que es valiosa en Internet, pero también es valiosa para mis alumnos, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a complejidad. Vieron que por ahí, antes, cuando todos queríamos usar Internet al principio, ya en la época de los dinosaurios, porque ya es época de los dinosaurios para nosotros eso, cuando le decíamos traigan información de Internet, ¿sí? Acerca de la contaminación ambiental.
Decíamos, traigan información acerca de la contaminación ambiental. Y nos traían los alumnos para poder cumplir, nos traían así impreso, pobre lo que podían, se iban al ciber e imprimían, porque antes tampoco se tenía impresora en las casas, imprimían hoja y hoja de Wikipedia, ¿no es cierto? Y nos traían todo con las propagandas, con las publicidades, todo impreso, y nos traían, ¿no es cierto?, esa información que muy pocas veces se leía. Con los hipervínculos. Con los hipervínculos, con todo, ¿no es cierto? Es decir, y el hipertexto, por ejemplo, no, ni lo mirábamos, ni no existía en ese momento. Entonces, al traer el impreso tampoco no podíamos usar hipertexto, así que, bueno, nos traían toda esa información y era solo para cumplir, tal vez ni lo leíamos, y tal vez texto, porque Wikipedia tiene texto complejo, por ejemplo, para chicos de primaria o chicos de primero o segundo año, textos que tal vez no se comprenden. Entonces, eso también tenemos que hacer en este proceso de curar contenido, ¿sí? Es decir, identificar dos cosas, identificar lo que es contenido valioso por la fuente e identificar contenido valioso por la audiencia, es decir, por nuestros destinatarios, ¿sí? El nivel de complejidad del texto. Porque igual, de todas formas, nosotros lo vamos a tener que adaptar en nuestra producción. Cuando vamos a la etapa de producción, lo adaptamos, pero de todas formas tenemos que ya identificar en el proceso de curación, ¿sí? Si no entienden algo, van parando, preguntan, no hay problema. Bueno. Validar y almacenar. Paso 3. El curador debe validar la pertinencia, lo que les decía anteriormente, la pertinencia y el uso y la actualidad del contenido encontrado en Internet. Es decir, que sea de buena fuente, pero y que también sea pertinente. ¿Está? Ese sería el paso 3. Para eso en los motores de búsqueda ya tenemos que hacer, tenemos que ir implementando ciertas estrategias que ahora vamos a ver algunas, ¿sí? Paso 4. Compartir y distribuir. Acá es donde iniciamos la creación del contenido. En esta etapa ya nosotros iniciamos la creación del contenido. Porque cuando nosotros compartimos información y seleccionamos por qué medio vamos a compartir la información, por ejemplo, no sé, a chicos de primaria o, sí, chicos de primaria no le vamos a mandar un PDF así gigante por WhatsApp para que lo lean, porque tal vez ni lo lean, ¿entienden? O sea, tenemos que poder pensar cómo nosotros esa información que ya hicimos el paso 1, ya hicimos el paso 2, cómo nosotros vamos a compartir y distribuir esa información. Si nuestro objetivo es que lean y comprendan un texto, es decir, lectura y comprensión, bueno, sí, le pasamos un PDF, que lean, comprendan y después le hacemos unas preguntitas para, digamos, de comprensión lectora, ¿sí? Pero si nuestros objetivos de aprendizaje tienen que ver con competencias digitales, con el desarrollo de todas las otras capacidades, como el pensamiento crítico, como el trabajar con otros, como el solucionar problemas, etcétera, entonces tenemos que poder pensar ya en cómo hacemos para compartir y distribuir ese contenido, esa información. Es decir, que ahí es donde nosotros tenemos que empezar la creación de un contenido nuevo, de un material educativo, didáctico, material educativo que a su vez va a ser didáctico porque lo creamos nosotros con nuestros propósitos pedagógicos, interactivo. ¿Se entiende? En esta etapa empieza la creación de contenido, cómo nosotros lo compartimos y lo distribuimos. Se debe seleccionar los canales para compartir y distribuir el contenido, es aquí donde iniciamos la creación del contenido, ¿sí? Y es un paso de la curación. Bien, una vez que nosotros seleccionamos el contenido, ¿sí? Una vez que que ya elaboramos el contenido, un contenido nuevo, que ya
fuimos productores de un contenido por medio del cual nosotros compartimos y distribuimos esa información que curamos en el paso 1, en el paso 2 y en el paso 3, tenemos que evaluar el impacto que tuvo esto. Así como evaluamos cualquier estrategia de enseñanza que nosotros implementamos en el aula, a ver si realmente nos sirvió, a ver si realmente esto tuvo impacto o no, tenemos que evaluar esto. Utilizamos una evaluación en línea, utilizamos una, no sé, recordame, Claudia, ¿qué usamos hasta ahora? ¿Qué fueron usando hasta ahora? Mindomo. Mindomo. Ajá. ¿Y qué más? Hasta ahora es la única. Hay 2 módulos, ¿no? Sí, 2 módulos más tuvimos. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, utilicé la herramienta. Listo, todos contentos, todos lindos, yo feliz porque me salió bárbaro, porque los chicos se redivirtieron, porque por fin me prestaron atención, porque eso va a pasar, ellos se motivan, el clima del aula es otra cosa, los que hayan experimentado esto me van a decir, sí, profe, tiene razón, ¿sí? Y me gustaría que lo comenten, si es así, ¿no es cierto? Si alguna vez utilizaron alguna herramienta, alguna aplicación, alguna estrategia de integración de TIC y ustedes vieron que los chicos se predisponen de otra manera, ¿no es cierto? Ya el clima del aula es otro, ¿sí? Pero ahí es donde tenemos que evaluar y decir, a ver, ¿qué quedó de esto? ¿Aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Sí? Es decir, ¿qué impacto tuvo? ¿Se motivaron? Sí. Tengo que agarrar y pensar cuáles fueron mis objetivos de aprendizaje y hacer una evaluación, ¿sí? Yo siempre pienso o en una lista de cotejo o pienso en una rúbrica que me permita a mí evaluar y decir, poner todos mis objetivos de aprendizaje, transformarlos en indicadores y cotejar. A ver, si realmente aprendieron lo que yo esperaba que aprendan con esto. O si, ¿qué más necesito trabajar? ¿Sí? Por eso también cuando nosotros producimos un contenido, material educativo, digital, interactivo, que el objetivo es justamente que los estudiantes en interacción a este contenido construyan el aprendizaje, también nosotros tenemos que evaluar si esto va a ser para iniciar el abordaje de un contenido determinado, en el proceso para que construyan y reafirmen el contenido que ya iniciamos, o al final para validar lo que ya veníamos trabajando. Eso es algo que también tenemos que decidir previamente. ¿Está? Puede ser al iniciar para despertar saberes previos, al iniciar para despertar el interés y la motivación y el conflicto, el desafío, ¿no es cierto?, de interesarse por el contenido, ¿sí? Y después afianzar con otras estrategias tal vez más, otro tipo de estrategia, ¿no es cierto? Y después una etapa donde se busca validar, o sea, validar lo que realmente los estudiantes han aprendido, ¿sí? Entonces, eso es lo que también tenemos que decidir, ¿no? Y esta última etapa, que es medir y mejorar, es eso, sentarnos a pensar, bueno, a ver qué impacto tuvo. De acuerdo a las competencias que yo quería desarrollar, pongo competencias digitales, capacidades. Y el contenido, ¿está? ¿Qué realmente dejó esto? ¿Sí? Me decía el otro día una colega que justamente utilizó esto que estamos por ver ahora, Jenali, me dice, lo utilizó con los alumnos de superior, y me decía, la colega me decía, a mí me encantó, lo trabajamos muy bien, las chicas, porque bueno, eran de inicial, estaban todas motivadas, estaban todas contentas trabajando con esto, leyeron, analizaron todo, pero después resulta que al terminar el juego quiso hacer una conclusión y se olvidaron todo. No se acordaban lo que habían jugado en el momento. ¿Y por qué pasa eso?
pasa eso porque en el momento muchos, para tratar de ganar del juego o tratar de responder rápido o tratar de, por ese espíritu competitivo que tienen, no se detienen realmente en el contenido. Entonces ahí es donde no se logra que los estudiantes, eso que están leyendo, lo lean a conciencia, lo leen y marcan a ver al tum tam para ganar y para salir primero y nada más, ¿entienden? Entonces son cuestiones que tenemos que ir afinando nosotros y para eso es este último paso de medir y mejorar. Se debe estar atento a la reacción de los estudiantes, es decir, al impacto, al proceso de aprendizaje, con cada pieza del contenido que seleccionamos y con la creación de este contenido nuevo para identificar cuál es el interés, cuál es el de mayor interés para ello, ¿no es cierto? Y si realmente dejó el aprendizaje que nosotros esperábamos, si contribuyó, si facilitó o si solamente desarrolló otras competencias vinculadas, por ejemplo, a el pensamiento crítico o a la resolución de problemas, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa, ustedes me van cortando. Bueno, nosotros como docentes curadores tenemos que desarrollar ciertas características, digamos, tener ciertas características. Conocer la audiencia, conocer los intereses de nuestros estudiantes, ¿sí? Si trabajamos en secundaria, tenemos que conocer cuáles son los intereses de un adolescente, de un joven, ¿sí? Si trabajamos en primaria también, cuáles son los intereses de un niño, de un preadolescente, cuáles son los intereses de los chicos en nivel inicial. Es decir, tenemos que conocer cuáles son los intereses de los estudiantes, qué es lo que les motiva, qué les atrae, ¿sí? Después tenemos que mantenernos informados, es decir, tenemos que nosotros ver cuáles son las tendencias, no podemos estar ajenos a lo que es TikTok, que ellos todos se comunican por TikTok, o todos se comunican por Instagram, o los Reels de Instagram que son, es decir, tenemos que estar informados nosotros ahí viendo cuáles son las tendencias para justamente poder aprovechar eso para trasladarlo como estrategia de enseñanza, ¿sí? Pero vamos a ir viendo uno a uno estos elementos con ejemplos. Conocer la audiencia, ¿sí? Todos hoy por hoy, incluso nosotros, nos comunicamos y nos expresamos de forma multimedial, ¿sí? No solo nos comunicamos a través del oral o lo escrito, sino nos comunicamos también a través de lo que es la imagen, a través de lo que es la imagen animada, que es el video, ¿no es cierto? Y para eso utilizamos muchos medios, como por ejemplo en el WhatsApp, los stickers, ¿sí? Me van a decir acá que ustedes no usan stickers para comunicarse, comunicar una sensación, comunicar un sentimiento, comunicar cualquier tipo de cosas, un sticker siempre hay, ¿sí o no? Estoy enojada, Sí, estoy sorprendida, tal cual. E incluso nos facilitó la comunicación, ¿sí? Nos facilitó la comunicación el uso de los stickers, porque el hecho de expresar sentimientos, ¿cómo lo expresás solo escribiendo? Es decir, me siento decepcionada, me siento asombrada, me siento enojada. ¿Sí? Incluso hay stickers que dicen lo que uno quiere escribir, pero es como que ahorran tiempo, digamos, también. Porque en un sticker están todas las palabras que uno quiere, que uno debería escribir, pero no lo hace. Lo hace con el sticker, que ya tiene ya la frase o las palabras que uno quiere decir. Exactamente, sí. Vieron que la verdad que es los que hacen los stickers, bueno, todos alguna vez también hicimos stickers o memes, son muy creativos y permanentemente hay producción de stickers, es una cosa bárbara. A mí todas las veces me sorprende y me muero de risa también de todo lo que aparece y de los memes y demás, porque
La verdad que Incluso eso me con el parece... Bitmoji que ustedes nos hicieron hacer para la presentación, después eso se puede transformar en sticker. Exactamente, que son nuestros avatar, digamos, que nos Sí, 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 representan a tal cual. nosotros. Sí, eso es sumamente valioso y provechoso para el ámbito educativo. Ahí es donde tenemos nosotros esto de esta primera característica, conocer a la audiencia. Nosotros no estamos alejados de eso, porque por más que seamos adultos, lo utilizamos. Imagínense los chicos, los adolescentes, los jóvenes, cómo lo utilizan, ¿sí? Ellos hablan muy poco, todos se manejan mediante representaciones gráficas, ¿no es cierto? Con la imagen, con video, con sonidos, o sea, así se comunican ellos, escriben realmente muy poco, porque yo les suelo revisar el celular a mis hijas. Ah, no, mentira. No, creo yo que mayormente se comunican así. De hecho, todos los stickers que ellos me pasan a mí me sirven justamente para esto. Entonces, esto de conocer el interés, aprovechar las formas de comunicación, la cultura en la que ellos se están manejando, la forma en que ellos se comunican, la forma en que ellos socializan y que es el interés de ellos para llamar su atención, ¿no es cierto? Y para ser un poco más motivadora este contenido que vamos a ir creando y que es parte de una de las características del docente curador, ¿sí? Fíjense, los memes también, o en el caso de las escuelas, en el nivel primario, los chicos más chicos, cuáles son los dibujitos que más les gustan, o los que están de moda, o los que más se ven, ¿no es cierto? Poder aprovechar eso, que históricamente lo hicimos, porque antes pegábamos sticker, yo fui maestra de primaria y pegábamos sticker en los cuadernos para también llamar su atención, ¿no es cierto? Le comprábamos la plancha de sticker y le pegábamos en el cuaderno de Mickey, de, no sé, de Kitty, de todo eso. De Kitty, de la Toledad, de los pony. Bueno, seguimos entonces. Uy, esto se quitó. Esperen porque se me tildó mi presentación, no sé qué le pasó. Profe. Sí, escucho. Sí, José, le comento una cosita. A mí lo que particularmente me pasa es que por ahí, al aplicar ciertos Hola stickers o José, memes... no te di que eras vos. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A mí lo que me pasó en particular es que por ahí, al aplicar stickers o memes, lo que me pasó es que había como una audiencia que al no estar al tanto, como que no entendía. Por ejemplo, en un grupo se manda un meme, por ejemplo, con lo que pasó con Will Smith en la entrega de los Oscars, y esa gente que no ve los Oscars, que no lee los diarios, que no está informado, no entiende el chiste, no entiende a qué se refiere uno. Claro, porque no necesariamente todos están informados, digamos, sí, es cierto. Bueno, Sí. ahí está la parte de curador del contenido, ¿viste? Es como, por ejemplo, eso que vos planteás, yo lo que pasó con Will Smith también me enteré después que empecé a ver, no en la tele, ver en los memes. Ahí recién pude decir, ah, algo pasó, y después vi en la noticia, o sea, fue al revés, vi en los memes y después vi en la noticia, digamos. ¿Entienden? Entonces, como ahí está la parte de curador de contenido, de establecer algo que es tendencia, es cuando, ¿no es cierto?, por un determinado tiempo, se sostiene en el tiempo esto, está de moda en el tiempo, ¿no es cierto? Sí, es seleccionar desde ese lugar, digamos, pero sí, no pasa nada, lo usás y le explicás nomás qué pasó, que los demás le cuenten. No hay mayor problema, digamos. Pero sí es cierto lo que decís. Bueno, vamos a ver De si esa manera despertó el interés también para que alguien averigüe el tema. Exacto. Sí, que no era para traer y discutir en el aula también.
Bueno, las características entonces, conocer la audiencia, conocer el interés, ¿sí? Es decir, estar al tanto de todo esto, cosa fíjense este meme que dice que ya se viene utilizando hace muchísimo tiempo y ya dice, ya Karen, esta plantilla ya pasó de moda, digamos, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones que nosotros nos tenemos que mantener informados. Esto, por ejemplo, TikTok. La vida de nuestros adolescentes pasa por TikTok. No hay nadie que no tenga una cuenta de TikTok y todos se hacen en TikTok, ¿no es cierto? No sé qué pasó. Se me cuelga todo esto en mi internet tremendo. Bueno, TikTok, por ejemplo, es una aplicación. Ustedes después les vamos a mostrar ejemplos de cómo usar TikTok en el ámbito educativo. También está muy bueno, que eso es mantenerse informado, es saber cuáles son las tendencias, cuáles son las iniciativas, y esto responde también a los intereses de nuestros estudiantes, ¿sí? Bien, y acá es donde empieza digamos, a concretizar esto que habíamos visto del paso 1 y del paso 2 para la curación de contenidos, ¿sí? Es decir, y a partir de ahí nosotros vamos a adquirir estas características del docente como curador de contenido. Por ejemplo, el buen criterio, que es tener la capacidad de distinguir el contenido valioso, ¿no es cierto?, de toda esa información que encontramos en internet y que podemos llegar a encontrar en las redes sociales, porque ahí también hablamos de los memes, de los stickers, de todo lo que se utiliza para relacionamiento social, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, identificar cuál es la información que es valiosa, hay muchas estrategias. Una de las estrategias tiene que ver con esto de poder ver las extensiones del dominio, poder ver el dominio de los URL, ¿sí? Es decir, mirar el dominio del URL, si termina en .gov, es porque es una página que responde a un gobierno, ¿sí? Si termina en AR, es de Argentina, ¿sí? Podemos ver BR, responde a Brasil y así. Si termina en EDU, porque es un contenido educativo. Si termina en ORG, es porque es una organización sin fines de lucro o cualquier otro tipo de organización, ¿sí? Y COM es lo comercial. Generalmente en los motores de búsqueda, cuando nosotros cargamos información, lo primero que aparece es .com, ¿sí? ¿Por qué .com? Porque lo comercial, o sea, la gente paga para que aparezca primero en los motores de búsqueda esa información, es decir, .com, porque eso se paga para que aparezca ahí, ¿entienden? Entonces, por eso tenemos que ir un poquito más abajo, o tal vez a la otra página, y poder ver el dominio de la URL, ¿está? Eso es una de las cosas que podemos tener en cuenta para poder ver si la información esta es de una fuente confiable, digamos, y tener un buen criterio. Después tenemos también otras opciones, como por ejemplo el Google Académico. Estos enlaces ustedes tienen en la clase, lo tienen en el PDF exportable, ¿sí? Tienen el Google Académico, que ahí ustedes al entrar, incluso se pueden hacer una cuenta de Google Académico, no es una cuenta, es con su propia dirección de Gmail, ya pueden acceder al Google Académico, ¿sí? O, por ejemplo, también el UtuEdu, que es el YouTube educativo, digamos, ¿sí? Que ahí encontramos de todo. De matemáticas hasta física y de geografía hasta historia. Las materias de secundaria están en mi aula.
Mi Aula es una iniciativa de YouTube y UNESCO, en donde vas a encontrar contenidos escolares ordenados por año escolar y en listas de reproducción por asignatura. Cada contenido está explicado de forma sencilla, por especialistas de cada materia. Aprende y reforzá lo que viste en clase. Y si sos profesor o profesora, en Mi Aula encontrarás recursos de calidad seleccionados por expertos para integrar a tus clases. En geografía, encontrá cómo interpretar cartografías. En matemáticas, construir polígonos semejantes. En ciencias, explorá las interrelaciones eléctricas y magnéticas y experimentá con imanes. Hay muchos videos para aprender de forma sencilla y a tu ritmo. Vos decidís cómo y cuándo. Entrá a Mi Aula y aprende, reforzá y mejorá tus calificaciones. Bueno, esto nos permite, por supuesto, ya ir a pasos agigantados entre el 1 y el 2 del paso de curación de contenido, ¿no es cierto? El 1, el 2 y el 3, y ya empezar a producir también nuestros contenidos si es necesario, o utilizar ya los existentes, ¿sí? Estas son las fuentes confiables, esto es lo que nos permite tener un buen criterio, ¿no es cierto? Porque no nos demanda un mayor análisis sobre el contenido. Bien, después también otras dos características que tenemos que tener es que, bueno, ser curiosos, es decir, siempre estar permanentemente buscando, digamos, información, buscando a ver cuáles son las... Curioso, yo cuando digo curioso yo cuando mis hijas están muy entusiasmadas con algo, hacen algún tipo de baile, o cuando están haciendo algo ya voy y le pregunto, ¿y qué es eso? ¿Y qué aplicación es? ¿Y para qué usan? ¿Y qué es eso que están haciendo en TikTok? Y así ya les pregunto. Eso es ser curioso, porque eso después yo lo puedo trasladar a los procesos de enseñanza, ¿sí? Bueno, los que son más jóvenes están siempre ahí en tendencia, pero por ahí nosotros y si no tenemos hijos adolescentes nos cuesta más, entonces tenemos que empezar a buscar y ver, a ver qué es lo que está en tendencia, y bueno, eso implica ser curioso, ¿sí? Siente curiosidad por toda la información que tiene que ver con la materia, por ejemplo, que queremos enseñar o que enseñamos, y disfruta absorbiendo esa información. Conoce su responsabilidad, es decir, que a la hora de nosotros ser productores de contenido, sabemos que lo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros alumnos es algo que a ellos le va a llegar, le va a impactar de algún modo, entonces esa es nuestra responsabilidad, qué es lo que le estamos transmitiendo. Entonces, por ejemplo, trayendo el ejemplo de lo que decía José hoy, los memes de Will Smith cuando él pegó a su compañero delante de todo el mundo, y que a partir de ahí surgieron muchos memes, como uno de los memes que más a mí me chocó, y que tiene que ver, bueno, con todo esto que estamos aprendiendo desde el feminismo. Decía, todas necesitamos un Will Smith en nuestra vida, y yo decía, no, me parece que no, que ahí le están errando con ese meme, porque no tiene nada que ver, porque yo no quiero a alguien que pegue por mí o que me defienda con violencia, ¿no es cierto? Cosas así, tenemos que tener responsabilidad acerca de lo que llevamos nosotros al aula como contenido bajado de internet, ¿sí? Porque recuerden que no solo enseñamos contenido, sino también enseñamos el saber ser, ¿no es cierto? Valores. Así que, bueno, eso también es esto de la responsabilidad, conocer nuestra responsabilidad como docentes curadores de contenido. Bueno, esas son las características que tiene que tener un docente curador de contenido. Hay también, para poder como limitar, digamos, la búsqueda en Internet, es decir, hacerla más específica, la búsqueda en Internet, hay la utilización de operadores booleanos. Estos operadores booleanos nos permiten ir a la búsqueda específica, ¿sí? Cuando nosotros buscamos en Internet, lo primero que hacemos es cargar así lo que se nos ocurre, lo que queremos buscar, así directamente. ¿Cómo hago torta frita? ¿Sí? No es que no sepa hacer torta frita, pero
si ustedes ponen en su buscador de Google cómo hago tal cosa, cómo hago bueno, entonces, cómo hago masa para torta frita, ¿sí? Entonces, yo al cargar eso en el buscador, cómo hago masa para torta frita, se me van a buscar. Recuerden que les dije que el buscador Google, como todos los operadores de búsqueda, son, digamos, software que identifican información con palabras específicas. Entonces me va a buscar torta frita, me va a buscar torta, después me va a buscar frita, después me va a buscar masa, es decir, me va a buscar toda información relacionada, por ejemplo, acá 3 variables: masa, torta frita, masa, torta y frita, ¿sí? 3 variables me van a aparecer y me va a aparecer toda información relacionada a masa, torta y frita. ¿Se entiende? Bien, entonces, para acotar la búsqueda, hoy me cuelgo un poco, ¿eh? ¿Me cuelgo un poco? ¿Sí? ¿Está mi internet? ¿O estoy bien, Claudia? Está bien, está en la diapositiva que querés. ¿Pero se me escucha bien? Se te escucha bien. Sí, se escucha bien, profe. Ah, bueno, porque por ahí me veo como que me cuelgo. Sí, pero la voz sigue. La imagen nomás por ahí se cuelga. Ah, muy importante la imagen. Yo un poco más no hago todo gesto así cuando hablo. No me paro, me quiero parar ya a veces. Bueno, mis alumnos se ríen porque ya saben ya cómo soy. Mis ex alumnos, perdón, colegas. Bueno, fíjense, cuando nosotros vamos a utilizar estos operadores booleanos, nos permiten ir haciendo una búsqueda más específica y más rápida, por supuesto. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de disminuir todas las variables que el buscador nos va a dar de información y que realmente nos lleve a identificar rápidamente la información que nos sirve, y esto por supuesto, el curado nos facilita un montón. Entonces, por ejemplo, acá están, esto también lo tienen en el aula, quédense tranquilos. Por ejemplo, si yo utilizo, busco la evolución del hombre. Si yo busco la evolución del hombre, fíjense, puse evolución del hombre desde una búsqueda básica y me va a buscar todo lo relacionado a evolución y a hombre, ¿sí? Me va a dar un montón de información. Me da 116 millones de resultados, me dice, ¿sí? En 44 segundos. 116 millones de resultados de información vinculada a la evolución y vinculado al hombre, ¿sí? Entonces yo quiero, en realidad, lo que yo quería buscar era etapas de evolución del hombre. Para eso utilizo las comillas, ¿sí? Fíjense acá, no se ve mucho, pero pongo entre comillas evolución del hombre para que me busque no por separado la evolución del hombre, sino que me busque junto evolución del hombre, entre comillas, y le agrego el signo más etapas, que me busque entre comillas evolución del hombre y que me busque específicamente las etapas. ¿Entienden? Eso es una forma. Entonces ahí uso las comillas y el signo más. Y si yo de una información quiero excluir algo, es decir, no quiero que me hable de las etapas, fíjense acá cómo disminuyó la búsqueda. Acá ya hay 40 millones de resultados. Acá había 116 millones de resultados, acá hay 40 millones de resultados. Y si yo quiero sacar las etapas y solo quiero buscar, bueno, la evolución del hombre, hay incluso, bueno, también parecido 13 millones de resultados, ¿sí? Es decir, son formas que podemos, operadores booleanos que podemos ir utilizando para poder definir más nuestra búsqueda, ¿no es cierto?, que sea más específica. Si queremos buscar definición, ponemos la palabra definición. Si queremos buscar páginas similares a lo que ya estábamos trabajando, por ejemplo, ponemos la palabra related, o esto, que está acá.
Y 2 puntos, por ejemplo, si queremos expresar un rango, precio, medida, fecha, etcétera. Por ejemplo, Olimpiadas, 2 puntos así consecutivos, ¿eh? Después el link, si queremos alguna página específica, ¿sí? La tilde para sinónimos, ¿tá? El site para un sitio o una web específica, el guión para excluir, entre comillas, para que nos busquen 2 palabras juntas. Es decir, todos estos operadores nos permiten hacer una búsqueda, una curación de contenido más efectiva, ¿sí? Por supuesto, teniendo en cuenta también las extensiones del dominio, que ya nos van a facilitar bastante la curación de contenidos. Bien. Bueno, esto es todo. Hasta acá llegamos. Tenemos la actividad que, bueno, ahora le va a explicar Claudia acerca de la actividad que le proponemos. Le voy a explicar cómo lo van a presentar. En primer lugar, van a seleccionar una información de cualquier tipo vinculada a un tema que ustedes den o que ustedes vengan trabajando en el área donde se desempeñan, ¿sí? O en el área que quieran. Seleccionar una información de internet respecto a un tema específico vinculado al área en la que se desempeña. Valorar la información siguiendo los pasos, es decir, el proceso de curado específicamente desde el punto 2, que es esto de tener criterio y esto de ver la fuente, ¿no es cierto?, de dónde sacamos la información. Hagan una captura de pantalla acerca de cómo hacen la búsqueda de la información utilizando estos operadores booleanos, ¿sí? Después van a tener que crear un producto con esa información y ese contenido que van a crear es a partir de Genially. Ahí, no sé por qué me tomó así Genially. Bueno, el Genially, bueno, le va a explicar, capaz algunos de ustedes también ya lo trabajaron porque es muy intuitivo, es fácil de trabajar, así que, pero de todas formas Claudia ahora le va a explicar. Deben crear un material educativo interactivo. Genially es eso, ¿no es cierto? Nos da la posibilidad de que sea interactivo, lo más personalizado posible, es decir, a partir de lo que curaron previamente. Y después de hacer eso van a tener que responder a la pregunta: ¿te consideras que en esta actividad fuiste un docente curador de contenido y por qué? Da algunas características de lo que agregaste a Genially, que se ajusta a las características del docente curador, y comparte el enlace de Genially, ¿no es cierto?, y los puntos anteriores, todo en un mismo documento que lo tienen que convertir en PDF. Es decir, que van a tener estos puntos del trabajo, el enlace del Genially, las capturas de pantalla de la búsqueda, los puntos de estas preguntitas que se le hace y el enlace del Genially, todo en el PDF, y eso es lo que suben por realizar la actividad. PDF, por favor, siempre las actividades, así las vemos directamente y no las tenemos que estar guardando ni nada. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. Yo lo que por ahí no entiendo de esto primero es si la actividad va a ser individual o grupal. Supongo que es individual por el tema del Genially, que me parece que no permite hacerlo grupal. Sí, De acuerdo de lo que vimos en TAC. Es individual. Uno, eso. Y lo otro es cómo queda plasmado el punto 1 en ese PDF. Porque el punto 2 quedaría con las capturas de pantalla. Pero el punto 1, ¿cómo quedaría plasmado en ese PDF ahí? No, porque el contenido de tu Genially va a tener esa información que vos curaste, digamos, ¿entendés? Claro, pero el punto, vio que dice seleccionar información. Exactamente, y como eso tiene que estar en el PDF, ¿cómo lo plasmo ahí? Vos vas a seleccionar información para un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Hacer un contenido nuevo mediante Genially, ¿sí? O sea, obviamente tenés que seleccionar información de internet respecto a un tema específico vinculado al área que te desempeñas. Eso como primera medida, ¿no es cierto?
Vas a valorar esta información siguiendo los procesos de curado específicamente en su punto 2. Haz una captura de pantalla de 3 formas distintas de buscar en internet esa información. Es eso lo que tienes que hacer, es como todo un mismo punto, ¿entendés? Está. Vos, o sea, la búsqueda de información es para hacer tu contenido nuevo, ¿sí? La creación de tu contenido. Lo que nosotros queremos es que haga una captura de pantalla usando, ¿no es cierto?, 3 formas de buscar en internet, nada más. Está. Pero en ese punto 1, por ejemplo, tendría que especificar cuál es el tema del área en el que me desempeño para que ustedes lo sepan. Sí, y en función de eso... Lo vamos a ver en el Genially también. Claro, sí, no, pero yo decía como para completar esa parte Sí, y para no que no problema. quede muy... Para que quede más aclarado, digo, no sé si es eso. No hay problema, pero también lo visualizamos en el Genially, digamos. Bueno, sí, eso nomás era que no me Y quedaba muy después claro. lo otro es más que nada tipo metacognición, análisis, digamos, de responder que considerás que en esta actividad fuiste curador, digamos, más que... Es como claro, para dar cuenta de que comprendimos realmente sí. El objetivo de este módulo. Gracias, profe. No, de nada, maestra. ¿Alguna otra pregunta antes que empiece Claudia con Genially? Profe, ¿cuándo van a activar la actividad y hasta qué fecha tenemos tiempo para poder realizar? La actividad ya debe estar activada porque se activaba a las 8 y siempre hasta el otro módulo, que ya les vamos a subir el cronograma completo, porque ya tenemos las fechas todas hasta fin de año. Ahora dice actividad cerrada, por eso, o si no, comuníquese con su tutor, Claudia Jiménez, dice. Ah, bueno, Claudia. Ahora le voy a refrescar la página a ver si es, porque yo ingresé hoy temprano. La tuya no configuré, Claudia. Abrí nomás, Claudia. Ahora abrimos, porque a las 8 de la comisión A dice Susana Turrac. Sí, estaban... No, yo estoy en la comisión B. Estaban configuradas para que se abran a las 8, esa no se habré configurado. Ah, no sé, la mía es la C. La mía es la C. También vamos a abrir la actividad 1 y la actividad 2 hasta el próximo módulo como changüí, se dice, para que aquellos que no entregaron puedan hacerlo, ¿sí? Hasta el próximo módulo abrimos actividad 1, actividad 2 y la 3. ¿Estamos? ¿Cuál sería la fecha, profe? Disculpe, de la activación entonces del próximo módulo para ya te digo, hasta la próxima fecha ya les digo. Ahí empieza Claudia y yo ya les busco el cronograma y les muestro. ¿Sí? Gracias. Bueno, de nada. Bien. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver un poquito acá, yo voy a compartir mi pantalla, vamos a ver un poquito de Genially. Capaz muchos ya conocen, ya lo trabajaron, es una herramienta. Hoy Mayra, creo que era, que dijo que no se puede trabajar colaborativamente, se puede trabajar colaborativamente, el tema es que no te deja trabajarlo al mismo tiempo, tipo el Drive. Primero trabaja uno y te avisa, te aparece un cartelito ahí que te dice fulano de tal está utilizando. Cuando termina él, puedes hacerlo vos. Pero sí pueden trabajar varias personas en la misma actividad. Pero de todas formas, esta actividad va a ser individual, porque queremos que experimenten ustedes, porque por ahí cuando lo hacemos grupal, uno solo hace y los otros no. Entonces queremos que sea individual. Los otros llevan los bizcochitos y comparten el mate. No, encima ni eso, porque viste que la virtual hacemos todo así. Virtual. Bueno, como toda aplicación, como toda página, tenemos que registrarnos. Y yo generalmente siempre les recomiendo que se registren con la cuenta de Google. Entonces ahí ya hacen clic ahí y les lleva a que elijan su correo electrónico y ya ingresan directamente. Tiene menos pasos, ya es más rápido, ya que nuestra computadora ya está configurada con nuestros correos.
Y me equivoqué de correo, así que voy a... El otro que ya tenía preparado. Ahí está. Ahí me registro. El que ya tiene cuenta, una vez que ingresa, le van a aparecer todos sus trabajos que ya realizó. Acá yo tengo todas las producciones mías y compartidas por ahí de mis alumnos. El que no, el que es nuevo, el que recién se inicia en esto, no les va a aparecer nada. Y acá, a la izquierda, tenemos crear Genially, donde tenemos acá todas las herramientas o todas las opciones que tiene para crear. En este caso vamos a ver algo que es nuevo, que se actualizó el Genially y tiene ahora esta parte de acá arriba, es nueva. Es más, yo estuve buscando algunos videos en YouTube para compartirles a ustedes, para colgarles en la plataforma, pero no hay, todavía nadie lo hizo, nadie subió un tutorial de cómo utilizar esta parte nueva. Digamos, así que si alguien se anima y quiere subir a YouTube un tutorial de cómo utilizar esto, tiene esta opción de impartir la clase como para armar secuencias, mapas mentales, la pizarra animada, es una línea de tiempo, para gamificar el aula, para practicar lo aprendido. Fíjense que tienen diferentes plantillas para planificar clases, tiene como horarios, rúbricas de evaluación, todo lo demás. En este caso vamos a usar para gamificar el aula. Tiene 4 plantillas. Tiene 4 plantillas que prácticamente todas se editan de la misma manera. Ya están bastante prediseñadas, perdón. Y fíjense que tenemos Mazmorra del Dragón, un juego, la ruleta, caída genial, y juego tipo estilo La Oca parece ser, porque es un caminito que les lleva al final. Todas son de preguntas. Voy a mostrar, por ejemplo, la ruleta. Siempre les va a mostrar una vista previa de cómo es esta plantilla. Que se le hace clic, se mueve la ruleta y ahí va apareciendo las preguntas. Vamos al editor. Ahí va a cargar la parte del editor. Y fíjense, esto ya viene ya armado. Lo único que acá hay que hacer es colocar las preguntas. Esto, por ejemplo, yo lo pensé para trabajar, que ya me lo estoy imaginando, porque yo ejerzo también en el nivel secundario. O sea que como para trabajar con mis chicos del secundario, haciendo grupitos y que vayan respondiendo. Les encanta competir, así que ya me imagino lo que va a ser esto. Esto todo se edita. Fíjense, los que ya trabajaron en Genially, es igual a una presentación, es igual a lo que son los videos y todo lo demás. Acá, por ejemplo, yo le voy a poner educación tecnológica. Ruleta genial. Y acá se puede colocar una descripción o no. Lo puedo eliminar también. Estos se mueven, yo lo puedo mover. La manito también. Acá arriba dice, añade un audio de fondo. Esta parte es para la versión premium, pero igualmente tiene un sonido de fondo. Así que no lo vamos a tocar porque es para la versión premium y como dijo Mario, hoy no pensamos pagar. Bueno, esta sería la portada. Después vienen las diapositivas que tiene para colocar la pregunta y ya están configuradas para responder. O sea, yo tengo que activar la respuesta correcta y la incorrecta.
A medida que los chicos van contestando, si es correcto o incorrecto, y yo le doy el clic en la respuesta correcta o incorrecta. Por ejemplo, les voy a mostrar y después vemos la vista previa. Acá, por ejemplo, coloco como ejemplo. Vamos acá y vamos a la vista previa y les muestro una diapositiva y después entonces miramos otras. Fíjense, acá comenzamos. Gira la ruleta, 25 puntos. Entonces acá me dice, por 25 puntos, en tecnología, ¿qué son las energías? Y los alumnos tienen que responder, ¿sí? Si respondieron correctamente, le hago clic en respuesta correcta, y si no, respondieron mal, hago clic en respuesta incorrecta, y me dice, inténtelo de nuevo. Voy de vuelta. Responden de vuelta, si esta vez yo le puedo dar dos opciones para contestar, dos posibilidades para contestar. Y si es correcta, me suma los 25 puntos y sigo tirando la ruleta y pasa a la siguiente pregunta. Acá arriba, acá ya es por 100 puntos. Disculpa, Clau. Sí, decime. Disculpa. Acá es donde yo les decía que en el último punto digamos, de la evaluación y del análisis acerca de la herramienta y de la estrategia, si tiene el impacto que realmente nosotros queremos, es donde este tipo de herramientas, por ejemplo, que nosotros nos permite detenernos y pensar colectivamente acerca del contenido. Bueno, ¿por qué fue correcta? A ver, ¿por qué fue incorrecta? ¿Quiénes marcaron correcta? ¿Quiénes marcaron incorrecta? ¿Por qué fue correcta? Por tal cosa, van a decir los chicos, bueno, porque tal cosa. Ahí trabajar el contenido, ahí trabajar con los estudiantes realmente el contenido y no que pase en la aplicación del juego nada más y que quede todo ahí, sino profundizar, siempre aprovechar para profundizar, para concluir, para pensar, para reflexionar, para rever, para redireccionar, es decir, siempre hacerle pensar a los chicos, porque es motivador el juego todo, pero necesitamos que mediante las TIC puedan aprender, por eso se llama integración pedagógica las TIC, ¿sí? Disculpe, buenos días. Quería hacerle una consultita, una duda que me quedó con respecto a las respuestas. Nosotros tenemos que colocar los distintos tipos de respuestas, por ejemplo, si es incorrecta, si es correcta. Nosotros tenemos que escribir. Claro. A ver, esto según los recursos que tengas en el salón para trabajarlo. Si tenés proyector, lo proyectamos y por grupo vamos jugando. Y yo voy marcando la respuesta si es correcta o incorrecta. Claro. Ahora sí, entendí. Perfecto. Muchas gracias. Como dice Marga, podemos socializar con los demás por qué es incorrecta o por qué es correcta. Claro. Sí. Ahora, si yo no cuento con proyector, y tenemos o computadoras o celulares, los pueden ir marcando ellos mismos, total, el puntaje va sumando. Bueno, sí, me quedó claro, muchas gracias. Dale. Bien, vamos de vuelta al editor y les voy mostrando, fíjense cómo todas ya están armadas las diapositivas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es colocar las preguntas. Y solo la aplicación va después corriendo y te va dando los puntajes y si es correcto o incorrecto, pasa o continúa. Es totalmente sencillo, tiene al final, cuando se termina, tiene unos premios. A ver, le voy a mostrar esa parte. Acá. Acá cuando se termina, dice elige un premio, tiene un viaje, una mascota o una caja. Esto obviamente se edita. Se pueden
colocar otros premios que le podamos entregar, no sé, un chupetín cada uno, o puntaje, y si es evaluativo, puede ser nota, puede ser positivo. Fíjense, acá les voy a mostrar cómo se ve esto. Eligen el premio. Si eligen... van apareciendo así esas cuestiones del aplauso y les entrega el premio. Profe, disculpe. Bien. Sí, decime, te escucho. Con respecto a la consulta de la compañera que hizo Sí. sobre las respuestas correctas e incorrectas, yo Sí. creo que entendí diferente. Si A yo ver. no me equivoco, ahí aparece para que nosotros escribamos en donde dice respuesta correcta, nosotros tendríamos que escribir la respuesta correcta. No es que nosotros se lo marcamos en el momento o entendí mal. Mira, cuando acá vamos a la vista previa, que es cómo lo van a ver ellos, ¿sí? Ahora te muestro. No te da la opción. A ver, fíjate. Tenés que marcarlo, porque esto está preparado como para... Acá te da respuesta correcta, que vos, si haces clic acá, esto se ve, o sea, no le puedes poner la respuesta correcta acá, porque lo están viendo. No es que yo hago clic y me aparece la respuesta correcta. Lo que me aparece me dice que es correcto y me suma los puntos. Eso es para que el docente armado, vaya buscando lo que ellos claro. responden así, hablando, gritando, diciendo. Claro. ¿Entienden? Ellos van a decir tal cosa y ahí uno le manda. Claro. ¿Entendés? Es más, antes de hacer clic en la respuesta, si es correcta o incorrecta, preguntamos a la clase, ¿qué les parece? ¿Es correcta o es incorrecta? Y ahí vamos socializando un poco. Y después nosotros les damos el clic al correcto o el incorrecto. O hacemos estos de los grupos, por ejemplo, de la mitad salón para Claro. allá, de la mitad salón para allá un equipo y hacemos, a ver, esta pregunta, a ver el equipo A, ¿qué responde? El equipo A dijo, la primera pregunta era en educación, en tecnología, ¿no? Decía. Sí. ¿Qué es la energía? Y si el equipo dice la energía es, no sé, un recurso, y le decimos, a ver, ¿qué creen? ¿Es correcta o incorrecta? Correcta, van a decir, bueno, ahí le marcamos. Correcto. Ay, ¿yo cómo explico? Claro. Correcto. No, o por ejemplo, Gracias, a ver profe. qué dice, ¿qué responde el otro grupo? El otro grupo me dice, es el movimiento que hace un cuerpo. Y ahí vemos si es cuál de las dos respuestas en tecnología, por eso se aclara, en tecnología. No en física. Bien. ¿Se entiende de la ruleta? Es sumamente sencillo, es muy intuitivo, solamente hay que colocar las preguntas. Y la aplicación hace todo. Les muestro cómo compartir. Una vez que terminamos de colocar todas las preguntas, acá arriba a la derecha dice listo. Ya está. Ya terminé. Coloco listo. Y entonces me da la opción de compartir o presentar, que es lo que yo voy a hacer. En este caso ustedes, que nos van a compartir el enlace, hacemos compartir y acá vamos a copiar el enlace. Fíjense que acá dice ver, enlace para ver, que es lo que yo voy a ver. En este caso, les aclaro, creo que no tiene la configuración de privacidad
como el Mindomo. Aclaro, ahora aprovecho para hacer mi descargo. En el Mindomo, mucha gente nos acordó de configurar la privacidad y estaba cerrado, o sea, lo podía ver solamente el autor y no nosotros. Yo hice muchas devoluciones de que configuren, que lo habiliten para ver el público, porque si no, no lo podíamos corregir. Siempre tienen que tener en cuenta eso, de que sea visible para otros, porque si no, obviamente lo van a ver ustedes. Ustedes ingresan en el enlace y van a entrar porque es su cuenta, pero el otro que quiere ver no lo va a poder ver. En este caso, se copia y se pega en el PDF que ustedes van a entregar como actividad. Recuerden que todo lo que es colaborativo y que se hace en la nube, digamos, ustedes tienen las opciones de compartir para ver, o sea, solo para el lector, después el editor, ¿sí? Es decir, ahí es donde ustedes tienen que poner la privacidad porque si no, no se puede compartir, ¿entienden? Eso es algo que ya tenemos que ir incorporando siempre. Todas las herramientas traen esta posibilidad. Bueno, esta solamente para compartir directamente y por eso tienen que ir viendo esas cuestiones siempre, ya incorporándolas, digamos. Fíjense, acá arriba dice público. Cuando yo estoy marcando, dice público. Y esto tiene también que se va guardando solo. Acá dice guardado. O sea que si ustedes comienzan a hacer y no terminaron, cierran su cuenta, apagan la compu, más tarde vuelven a ingresar y van a encontrar su trabajo que ya está comenzado o está terminado, porque va guardando solo cada unos cuantos segundos, va guardando todo lo que van haciendo. Y acá está que dice público, privado. Siempre que esté en público, por favor, que siempre esté en público, si no, no lo podemos corregir. Bien. Las otras 3 opciones que tiene, ahí voy a ver a las otras, si carga, se editan de la misma manera. Son diferentes juegos, digamos, pero se editan y de la misma manera. A ver. Ahí está. Fíjense, caída genial, dice este. También es de preguntas y respuestas, pero utiliza otra interfaz, otro tipo de juego. Y acá lo que me permite es colocar imágenes, las caritas de mis alumnos, por ejemplo. Y se los coloca acá y responde la pregunta. Si responde bien, queda acá. Y si responde mal, cae en un, fíjense, respuesta incorrecta y cae en un pozo. Si no, se mantiene arriba a medida que va respondiendo bien las preguntas. Como el editor hacemos cortito. Pero todas las que vean acá tienen el mismo formato de edición. O sea, no se van a perder, pueden elegir cualquiera. Ahí está, fíjense, acá están todas las plantillas. Todo se edita, todo se mueve. También tiene unos soniditos, unas musiquitas. Y la carita yo lo puedo cambiar. Puedo, si quiero, poner la foto de mis alumnos o un avatar o otro personaje. Me interesó bastante, así que bueno, no sé si creo yo que sí, pero no sé qué dirán Betty, Sonia. No sé quién tiene el micrófono abierto. A ella le creo, Pensé que me preguntaron algo. Profe María Flores estaría en su
No le puedo silenciar. Bueno, fíjense, funciona de la misma manera, se edita de la misma manera. Acá hace doble clic y podemos colocar las preguntas. Solamente colocar las preguntas, después hace todo. Pasamos a la otra diapositiva, colocamos la pregunta, acá dice muy bien, acá colocamos las preguntas y continuamos. Después, nosotros por acá podemos ver cada tanto la vista previa, el visualizador. Profe María Flores, tiene abierto su micrófono, por favor. Bueno, acá dice, yo le doy respuesta correcta, funciona de la misma manera que el otro. Va a la siguiente pregunta. Si es incorrecta, cae en el pozo y tiene la posibilidad de volver a intentarlo. Eso ya está en ustedes, si les dan otra posibilidad de volver a intentarlo o no. Lo que no tiene por ahí es, no suma puntaje. Sí, te dice pregunta 4 de 5, por ejemplo, pero no suma puntajes. El otro te va sumando puntajes. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿A alguien no le quedó claro? Recuerden que siempre es mucho mejor tener un proyector para proyectar obviamente la vista ahí y que todos puedan ver. Eso es mucho más lindo, digamos, que se pueda ver el juego en vivo. Hola, Claudia. Sí, hola, Betania. Te pregunto, esa cuestión del contenido que nosotros teníamos que seleccionar, entonces se vería de alguna manera implícito en este tipo de juegos, porque no va a aparecer en realidad algo escrito, desarrollado, ¿no? Pero sí las preguntas orientadas al contenido. Claro. Ah, claro. Bueno, eso nomás tenía la duda. Vale. Bueno. Una consulta, profe. Diga. Las respuestas no se pueden escribir o es opcional de cada docente. La respuesta o sea, no se ¿todas puede las escribir. preguntas son sin opciones o eso lo elegimos cada uno? No son con opciones. Las preguntas no son con opciones. En estas no, pero Genially tiene, digamos, Claro. otra opción del cuestionario que ahí sí se cargan las respuestas y se marca cuál es la correcta. Claro, nosotros quisimos mostrar esto porque es lo nuevo que tiene Genially. Es lo último que integró ahí en la plataforma. Pero tiene tiene un montón de otras herramientas o de otras cuestiones de juegos también que tienen para colocar opciones de respuesta. Esto es más como para jugar en el salón con el contenido nuestro y con los chicos y que vayan respondiendo y vamos socializando y vamos compitiendo y vamos... Y construyendo entre todos. Construyendo, claro, la respuesta. Entonces ahí nosotros marcamos cuál es la incorrecta, cuál es la correcta. Pero todo lo que nosotros hagamos siempre necesita esta curación de contenido, es decir, todo la información que seleccionemos. Acá hubo 2 etapas en este módulo que tiene que ver con la curación y con la creación de contenido, ¿sí? La curación es previa siempre a la creación de contenidos. Y la curación implica esto que veíamos anteriormente, reconocer las necesidades de los estudiantes. Yo con esto estoy apuntando a que los estudiantes puedan construir colectivamente, en pequeños grupos, con el grupo total, estos aprendizajes, ¿no es cierto?, respecto a un contenido, ¿sí? Que puedan trabajar en equipo, tal vez puedo pensar en otra estrategia que primero deliberen y que seleccionen cuál es que deliberen en un pequeño grupo y darle un tiempo para que seleccionen cuál es la respuesta correcta. Entonces ahí estoy potenciando el trabajo con otros, ¿no es cierto? Esto de debatir, de deliberar y demás, estoy potenciando ahí, ¿no es cierto? El pensamiento crítico frente a la información. Y a partir de ahí yo le digo, bueno, a ver, equipo B, ¿qué decidió? ¿Cuál creen es la respuesta?
Y ahí uno de los representantes dice, o sea, ordenar también eso, que eso implica también desarrollar otras capacidades, desarrollar competencias de educación digital y demás, ¿entienden? Por eso le digo, pero siempre todo lo que hagamos necesita este curado del contenido, y hoy hablamos del curado de contenido de Internet, y por supuesto en la producción tener en cuenta esto del curado del contenido, ¿sí? Por ejemplo, acá esto de despertar el interés de los estudiantes, en vez de poner una carita que esta es la que trae por defecto, ponemos la carita de nuestros alumnos, el avatar de nuestros alumnos, ¿sí? Que es representante del grupo, de ese grupo, ¿no es cierto? De ese equipo, por ejemplo, ¿sí? O ponemos de un personaje que a ellos les guste, ¿entienden? Acá O Vanessa. sea que también podría estar ahí en ese PDF, podría estar los objetivos de aprendizaje, o sea, las que tiene que ver con las necesidades, como para que también se vea si el producto que estamos presentando responde a esas necesidades u objetivos que nos planteamos. Sí, totalmente, Mayra. Vanessa Sosa pregunta si para crear el material educativo se puede usar otras herramientas que brinda la plataforma o solo se refiere a la de gamificación. De Genially, si puedes usar otra de Genially, sí. Hay otras. Hay otras también de juegos y otras cuestiones. También Joel, Vanessa también levantó la mano. No sé, ¿quiere preguntar algo? Hola, profe. Quería consultarle si queda algún registro cuando ya estamos en la parte de que los chicos jueguen, ¿sí? O si nosotros le damos a cada uno que interactúen, vamos a suponer que no tenemos proyector y queremos que interactúen, y que cada uno entre desde su celular, si queda algún registro de quién respondió o no en el juego en sí. Queda los puntajes. Ajá. Si vos vas a compartir con todos, es tu cuenta. Te queda a vos y los puntajes. Y vos, es más, vos vas viendo. Yo siempre igual sugiero, colegas, que siempre tengamos nosotros nuestro instrumento de evaluación. Siempre lo tengamos. A ver, esta estrategia es como vimos en la primera clase del primer módulo. Esta herramienta es un medio, ¿sí? Es un medio que va a facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las características que tiene este medio? Que es un medio creado por nosotros, ¿sí? Como productores de contenido, y se constituye así como un material educativo y digital interactivo. Pero es el medio. Nosotros cuando implementamos cualquier tipo de medio en el aula, el pizarrón, para poder trabajar, socializar un contenido y trabajar, por ejemplo, decimos, a ver, le preguntamos a los chicos y le decimos, volvemos a la pregunta inicial, le decimos, bueno, en tecnología, ¿qué es la energía? ¿Cómo nosotros registramos las respuestas de ellos? Sin el juego, saquen de vista el juego, ¿sí? Saquen de vista cualquier medio digital, saquen de vista. Solo lo registramos en el pizarrón. ¿Y cómo nosotros registramos la participación? Registramos si responden o no responden de forma correcta. ¿Cómo registramos eso? Necesitamos, ¿qué cosa? Instrumentos que nos permitan hacer un seguimiento, que nos permitan sacar de ahí algún tipo de información para valorar, que esto es lo que es la evaluación formativa, ¿no es cierto? Algún tipo de información que nos permita valorar después y decir, sí, los chicos están en conocimiento, fulano no tanto, mengano no tanto, es decir, tener algún instrumento o lista de cotejo, o rúbrica, o simplemente tener fichas de seguimiento a aquellos alumnos que nosotros sabemos que están necesitando como un seguimiento más personalizado respecto al tema, e ir marcando, nosotros ir registrando esto, ¿sí? Nosotros sabemos como docentes que en el aula, cuando hacemos este tipo de actividad, es muy difícil sentarse
a decir, no, esperen que tengo que registrar a fulano, esperen que le tengo que registrar a mengano, esperen que tengo que marcar acá en mi lista de cotejos. No, eso casi es imposible porque la dinámica de la estrategia y de todo no nos permite hacer eso. Pero si nosotros conocemos a nuestros alumnos, entonces nos va a permitir como sistematizar esto después, sentarnos y a marcar tranquilos y acordarnos lo que pasó en el equipo cómo participó fulano, si mengano se animó y trabajó más en equipo. Eso ya lo tenemos que organizar nosotros para que nos facilite hacer el seguimiento de nuestros alumnos. Todo eso forma parte de una estrategia de enseñanza. Y todo eso lo tenemos que planificar y pensar a la hora de utilizar un instrumento. No es nomás pongo el jueguito y hace lo que... Y después, ¿y qué saqué de ahí? ¿Qué información saqué de ahí? ¿Entienden? Y esa información que saqué, ¿la puedo utilizar como insumo para después valorar y eso transformar en una calificación, por ejemplo? ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que nosotros después valernos de instrumentos de evaluación formativa que nos permitan hacer este seguimiento de los alumnos o por lo menos de los grupos de alumnos y después ir individualizando a aquellos que necesitan un poquito más de seguimiento para el fortalecimiento. ¿Se entiende? Ana Rosa levantó la mano. Sí. Hola, buen día. Hola, Ana. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Yo no me está quedando claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es sí o sí un juego. ¿Esa es la consigna? Tienen que hacer el juego con Genially. Esa es la consigna. Sí. No, porque yo leyendo la consigna no había entendido eso. Pensé que podía ser cualquier material dentro de Genially. No, con Genially. Dice ahí con Genially. Sí, pero no sabía que había que hacer un juego. Sí. Podía hacer, por ejemplo, una infografía o ese tipo de material. No. Es utilizando esto que le mostramos, estos dos ejemplos que le mostramos acá, o cualquiera de las posibilidades que tiene Genially. Pero sí o sí un juego. Sí o sí. Sí, Genially es juego, digamos. Es eso, básicamente. No, porque hay para hacer otro tipo de trabajos, ¿o no? Infografías y eso también, ¿o no? Genially sí. No. ¿Genially tiene? Sí, sí tiene, por eso preguntaba. Sí tiene. En la consigna dicen... Pero por eso les decimos, la idea es el juego, porque lo que queremos justamente es que ustedes experimenten esto. Sí, entiendo. Lo que pasa es que en la consigna dice material educativo interactivo nomás. Por eso me prestó confusión. No, dice Genially, dice ahí. Sí, pero no aclara que sea un juego. Bien. Ahora, viendo esto, sí me queda claro. En juego, por eso le mostramos estas dos plantitas. Claro, sí. Lo otro que quiero preguntar en realidad, porque yo en otros cursos, en otra diplomatura, hice también así este tipo de juegos, pero en las respuestas se ponían opciones. ¿Eso se puede hacer? Porque creo que no quedó claro esa parte. Acá en estos dos que mostró la profe, no se puede. Acá tenemos que implementar otro tipo de estrategia, que es, ponemos las preguntas, compartimos las respuestas en grupo, entonces, por ejemplo, organizamos la clase en 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos. Expongo la pregunta. Digo, bueno, a ver, equipo 4 responde esta pregunta. Responde, deliberen y decidan cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Y entonces el equipo 4 dice, a ver, ¿quién dice la respuesta? Dice el equipo 4. Y los demás dicen, y le decimos a los demás, ¿creen que es correcta o incorrecta? Y los demás nos dicen correcta, bueno, marco correcta. ¿Por qué es correcta? Y ahí empezamos a trabajar el contenido. Listo. A ver, próxima pregunta. Eso es una forma. Después podemos hacer de forma competitiva. Es decir, ustedes organizan de acuerdo al grupo, al equipo, al grupo de alumnos que tienen o cómo ustedes conocen a sus alumnos, digamos. Pero de las formas que lo hagan va a ser valioso en la medida que ustedes puedan profundizar sobre el contenido, en la medida que ustedes puedan trabajar el contenido. Esto es simplemente un medio
colegas, le vuelvo a repetir, un medio como si utilizáramos el pizarrón, ¿entienden? Pero lo hacemos de manera más atractiva y lo hacemos de manera más lúdica, ¿sí? Pero, perdón que sigo... No, no hay problema, Ana, no hay problema. Pero, por ejemplo, ahí se ven 3 opciones, 2 incorrectas y una correcta. Yo lo que entiendo es que ahí se puede editar y poner, por ejemplo... Sí, se puede editar. oraciones. Se edita porque te da la opción de editar. Pero vos le vas a estar mostrando las posibles respuestas. Claro. Claro, Vos le mostrás, entonces vos le mostrás las posibles respuestas, lo podés mostrar o no, o sea, ya depende de cómo vos armes tu clase, pero sí se edita, es todo editable. Pero nosotros lo que lo pensamos es que no se muestre la respuesta justamente para trabajar el contenido así, de forma general. Ahora, ustedes quieren poner las respuestas, sí, lo pueden hacer, pero eso le digo, es como direccionar más hacia dónde queremos, porque por ejemplo, a ver, acá todos somos docentes y sabemos cómo por ahí las respuestas que nos pueden dar los alumnos. Yo hago una pregunta. Esa pregunta puede tener múltiples respuestas correctas, porque si yo pregunto, por ejemplo, la definición de algo, me pueden estar dando una definición los alumnos y que no es tal vez la que yo pensé, pero no está mal, tampoco es incorrecta, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, ¿vieron esa publicación que siempre anda en Facebook, en todos lados, donde le dice la maestra al niño que escriba seres vivos y no vivos? Y el niño le hace un dibujito de un ser vivo, un animalito, y un ser no vivo, el mismo animalito, pero muerto. ¿Es correcto o no es correcto eso? ¿Seres vivos o no vivos? Yo le pongo un 10 porque es correcto también, ¿entienden? A eso apuntamos cuando decimos, bueno, no ponemos las opciones, porque queremos, en principio, habilitar la participación de todos, ¿sí? En principio, que ustedes manejen la participación de todos, ¿sí? Y que a partir de ahí se puedan construir el aprendizaje entre todos. Y decir, nosotros decir, bueno, listo, es correcto o no es correcto. Porque si no, no validamos lo que por ahí, la respuesta que nos pueda llegar a dar otro, ¿entienden? Es eso nada más. Pero si ustedes quieren poner las opciones, esa también es otro recurso. Claro, a mí me parece va a ser como el viejo tatetí. Claro, pero profe, sabe, se me ocurre así, porque también con una herramienta del campus, también que es el cuestionario, habilitar también, al poner las opciones correctas, habilitar para que los alumnos argumenten, por ejemplo, y trabajen la capacidad de argumentación. Entonces, pueden elegir una opción un grupo, el otro puede elegir otra opción, y después a partir de eso explicar el por qué. Incluso puede debatirse entre las opciones que elige cada grupo. Exactamente, esa es otra cosa, la capacidad de argumentación y el debate entre ellos. Exacto, todas las posibilidades son válidas en la medida que nosotros sepamos qué competencias, qué aprendizajes, qué capacidades queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Todas son válidas. Y que esto nos facilite eso, y no que nos obstaculice, y no que nos limite a alcanzar, desarrollar capacidades o competencias y aprendizaje del contenido, ¿entienden? Todas las posibilidades son válidas. Todos somos docentes y tenemos la capacidad de generar esto como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Yo le digo nada más por lo que el año pasado que dimos en la diplomatura TAC, el Kahoot y las otras herramientas de gamificación, yo lo había puesto en práctica eso. Sí, y bueno, y con mis alumnos después, a partir de eso, lo que quería trabajar más es el tema de la capacidad de argumentación respecto de las opciones que traía ese juego. Entonces, mediante eso se me ocurre que también acá se le puede trabajar de esa manera, poner las opciones y hacer el tema de la argumentación y el debate entre ellos. Totalmente. Pero también lo que pasa por ahí cuando ven las respuestas, les queda también el hecho de jugar, hacerlo de esta forma interactiva. Al ver la respuesta, por ahí quizás sí, muchos harán un tatetí, pero al ver, cuando uno lee, le va quedando. Después, gracias a ese juego, por ejemplo, se acuerdan que
tal cosa significa tal cosa o cosas así, y también Por eso le digo, depende de nuestros objetivos de aprendizaje, porque si yo voy a usar esta herramienta para que los estudiantes se aprendan definiciones, y bueno, utilícenla. Pero yo, por ejemplo, a mí no me interesa, yo como objetivo de aprendizaje, a mí no me interesa que ellos aprendan definiciones de nada, ¿entienden? Por eso le digo, ese es mi propósito pedagógico, mi propósito, ¿tá? A mí no me interesa que ellos aprendan definiciones de nada. Por eso le digo, depende del objetivo de ustedes. Eso ya lo manejan ustedes, colegas, pero siempre es este pasito que siempre le decimos. Pensamos nuestros objetivos de aprendizaje, curamos nuestro contenido, producimos el material educativo, evaluamos su impacto y necesitamos de instrumentos válidos de evaluación, estrategias e instrumentos de evaluación que nos permitan poder analizar qué aprendizajes se alcanzaron mediante esta estrategia y poder después redireccionarlos, revisarlos, reestructurarlos, afianzarlos, fortalecerlos, etc. Profesora, disculpe, me parece que voy a todo lo que estaban hablando en cuanto a la respuesta. A lo que se referían las colegas es que justamente como la plantilla que se mostró de la ruleta, dentro de toda esa plantilla, que todos los elementos son editables, mostraba un lugar donde tenía respuestas correctas y respuestas incorrectas. Ahora bien, en esa plantilla, si uno quiere, puede colocar, ¿no es cierto?, esas opciones o diferentes opciones, respuestas correctas, pero depende, como dice la profesora Margarita, va a depender de cada uno. Bien, quiero colocar esa pregunta, ¿no es cierto?, y borrar, porque uno cliquea y se arma como un cuadro de texto. Elimino todas esas respuestas, lo quito y muestro únicamente la pregunta a los chicos. O bien puedo utilizar también la otra opción, ¿no es cierto?, que preguntaban las otras docentes, que puede ser la pregunta, doy 3 alternativas, ¿no es cierto?, de respuesta, y el Genially, cuando yo lo ejecute, me va a ir. Y yo cliqué sobre el elemento que decida todo el grupo, porque no lo va a hacer individualmente cada una, sino todo el grupo, me va a dar esos aplausos, ese tipo de cosas. Me parece, por lo que estoy viendo, que eso es lo que estaba confundiendo en cuanto a la respuesta, porque se veía en la plantilla que eran editables, pero claro, exactamente. Tiene 2 incorrectas y 1 correcta, por eso Me da las opciones. Así, porque está programado que para la correcta, bien, que va a ser una sola, te aplauda. Exactamente. Ahora bien, si nosotros no queremos utilizarla, simplemente cliqueamos sobre esa plantilla que es editable, eliminamos esas posibilidades y vamos avanzando únicamente con las respuestas. Claro, por ahí ustedes estaban viendo más sobre la herramienta, no sobre lo que... Exactamente, eso creo que yo que es lo que se estaba observando. Bien, ¿sí? Bien, gracias, Patricia. Gracias, profe. Gracias. Bien, no sé si tienen otra consulta. Ya les habilité a todas las comisiones la actividad. Está claro, abierta. Aparte que fíjense que ustedes al implementarlo esto después, porque nosotros siempre esperamos que todo lo que ustedes aprenden acá se vayan corriendo a hacer para sus alumnos, pero bueno, lo que ustedes aprendan acá o lo que aprendieron anteriormente, porque acá hay muchos alumnos de TAC, todo es experiencia, ensayo y error, es decir, yo lo aplico, lo analizo, lo evalúo, veo el impacto que tuvo, veo cómo aprendieron, qué no aprendieron, qué les dificultó y si realmente esto es productivo, si realmente favorece y bueno, y vuelvo como cualquier tipo de estrategia que implementemos en el aula, que es la autoevaluación de nuestras prácticas que tenemos que hacer. Así que, pero a medida que más implementamos más juegos y más estas cuestiones, nos damos cuenta que si nos sirve o no nos sirve, ¿sí? Así que eso es con la práctica también se va identificando. Por eso yo siempre digo, por eso yo desde mi lugar digo, como yo sé que esto de las opciones correctas por ahí no me sirve mucho porque se aprenden cosas que no quiero que aprendan o les queda cosas que no quiero que les quede, entonces me gusta más la otra, que es un poco más abierta, digamos. Pero esto es cuestión de cada uno, ¿no? Cada uno de ustedes lo va a ir haciendo de acuerdo a sus propósitos pedagógicos y los objetivos de aprendizaje. Eso es, ustedes son gestores de la enseñanza, así que lo pueden hacer tranquilamente. Toman decisiones de este tipo siempre.
Profe, el cronograma dijo que nos iba a pasar la fecha de esta actividad para presentar. Ya les paso. Bueno, mientras, si quieren preguntar algo, sí. ¿No? Profe, no hay link para... Profe Claudia, perdón, no entiendo la respuesta que me pone en esta aplicación, ¿no? ¿En cuanto a qué se refiere? No, otra Patricia parece que era. Ah, perdón. Patricia Vega. Ah, ok. Me quedé pensando de cuál de todas No, de las escribió que acá era, ¿no? algo Patricia Vega y Ok. le respondí a ella. Gracias, profe. Profe, link para la asistencia no hay hoy. Acá en esto, en el chat, por favor. No, igualmente ya tomé yo la asistencia acá con la extensión del Meet. Ah, con los que ya pusimos nuestro nombre, ya está entonces. Sí, no, y el Meet también toma automáticamente la asistencia. Ay, esperen que justo no abre esto. Esto ya le vamos a colgar igual también ahí en el la plataforma. Pero ya les digo la fecha del próximo encuentro, para que se organicen las entregas. Sí, igualmente se va a colgar ahí en la plataforma para que lo tengan a mano. Y ya está abierta todas las actividades de las 3 comisiones que estaban pidiendo acá por el chat. Ya les habilité. Ay, no, abrí el archivo. No hizo la tarea la profe. Abrí el archivo que no era. Pero... 35 pestañas tiene la profe abierta, por eso sí. me está encontrando. Siempre. Me está encontrando el cronograma. Siempre, nunca cierro ninguna pestaña. Acá está, creo. Medit 23 y el próximo encuentro es mayo 28, fin de mes. Hasta el 28 de mayo tienen. Acá me piden que si le puedo recordar cómo subir el trabajo finalizado, Viviana, de la aplicación, es obteniendo el enlace, solamente el enlace. Y lo pegamos en el PDF donde va a estar las respuestas y las capturas de pantalla que se solicitan en la consigna. ¿Vos querés que te muestre cómo se obtiene el enlace? Bien. Ahí te comparto. De vuelta rapidito. Ahí está. Una vez terminado todo, acá arriba a la derecha dice listo, como un cohetito. Le volvemos a colocar acá dice público en la web. Listo. Y acá dice compartir. Acá tenés para presentar, te va a llevar a la presentación cuando lo hagas con tus alumnos, y este es compartir. Este enlace es el que tenés que copiar, ahí se copió, y lo pegás en el Word que después lo vas a convertir a PDF para subir la actividad. Bueno, gracias, profe. Sí, se entendió. Súper, muy bien. Bueno, colegas, muchísimas gracias por su atención, por su participación activa. Está bueno que pregunte, que